que es muy común escuchar silbidos. ¿Qué es lo que es esto? Las luces por todos lados. Desde que entramos al pueblo vimos una cantidad tremenda de Jeep Willys. Ahí va. ¡Ay, Dios! Tengan cuidado, chicos. Las hamburguesas tienen algo especial. En base a puramente nuestra experiencia, ¿no? Dicen que están perdiendo aceite. Que se fijen y los tratan de orillar. Los llevan como que los van encerrando para que se salgan de la ruta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Gualanday. Nos encontramos en el río Gualanday, que se encuentra adentro del municipio, adentro del pueblito de Gualanday. En este momento nos encontramos cambiando el rumbo en Colombia, porque cuando ingresamos al país lo hicimos por Ipiales. Tomamos la Panamericana rumbo norte hasta Popayán. Ahí nosotros nos desviamos, en vez de continuar hacia el norte, fuimos hacia el este, en la ruta 26, esa ruta que estaba completamente destruida, bueno, hasta la ruta 45 en dirección hacia el norte nuevamente. Hicimos la ruta 45 y ahora estamos por volver a desviarnos, pero en dirección hacia el oeste, para volver a retomar la Panamericana. Entonces, ahora, en vez de continuar hacia el norte, vamos hacia el oeste para retomar la otra ruta. Pero bueno, todo lo que va a suceder en estos momentos es eso. La ruta 40, que es una que atraviesa de este a oeste o de oeste a este al país, para poder retomar la Panamericana. Construido un fuerte aquí al río con las piedras que hace que esto se transforme en todo un piletón sin corriente en absoluto, que hace que la gente pueda venir a bañarse, refrescarse y que sea más seguro. Aquí está la Merche, porque aquí al lado del río pasamos la noche de anoche, llegamos a la tarde y descansamos acá en la sombrita al lado del río. Ya tenemos el motor encendido y vamos a continuar la ruta. Lo que estamos viendo a lo alto es el viaducto Gualanday. Son los viaductos Gualanday porque son dos puentes altísimos que tienen más de 100 metros de altura y tienen casi 1 kilómetro de extensión. Son realmente impresionantes. Estos puentes se pueden visualizar desde todo lo que es la ribera del río, pero también desde el pueblo. Son muy llamativos porque los ves a lo alto y se crearon para, obviamente, agilizar el tránsito. Incluso reducen hasta 40 minutos la llegada hacia Bogotá. Qué cantidad de tiempo que uno se ahorra porque están arriba de todo y van recto. Obviamente ya subiste todo, el camino continúa recto, así que estas mega obras de infraestructura había que mostrarlas porque a nosotros nos han llamado muchísimo la atención y ustedes pueden creer que fue transitado toda la noche, el viaducto toda la noche, hubo movimientos de camiones por lo menos, así que se utiliza y mucho. Ahora sí, nos encontramos en la ruta 40 en dirección hacia el oeste. Un equipo de ciclismo, miren. Eje cafetero, allá vamos. Oh, por favor, después del peaje, vean cuál es el puente por el cual vamos a continuar camino. ¡Qué impresionante! Ruta bastante concurrida, como pueden ver. Y vamos despacito, despacito, porque estamos subiendo y subiendo, porque estamos nuevamente en la sierra. Se largó nomás y estamos entrando al viaducto La Cerrajosa.
Parece que este es el camino de los puentes, de los megapuentes. Se ha alargado, pero con todo, en la ruta que se viene bastante complicada, bastante difícil. Sí, pero sentir que uno ya tiene un poquitito de frío después de haber pasado tanto calor en el desierto, decir qué lindo la sierra. Soy serrano. Y a veces digo, ay, parece que no hay nada que nos venga bien, pero yo quería calor. Pero no tanto, viejo, no tanto. Un poco de calor, no ese calor extremo que no podés estar en todo el día. Y además, bueno, vivimos en un motorhome, ¿no? Hace mucho calor acá adentro. Imagínense lo que era editar videos. Yo realmente amo hacer YouTube, porque si no, tendría que haber abandonado con el calor, con lo mal que me sentía físicamente por estar expuesta a ese calor tantas horas. Ténganlo en cuenta, Si no le pusieron like a este video, pónganlo ya mismo. Arrancamos. Atrás de toda la niebla, de toda la pared de lluvia tremenda que hay, está Cajamarca. Tuvimos que cambiar los planes porque la ruta se vino mucho más complicada de lo que parecía, así que vamos a parar acá, en ese pueblo que no se ve, porque no se ve nada, Pero qué colorido Cajamarca. Mira este restaurante. Un jeep. Mira cómo baja el agua. Uy, cómo baja el agua por la calle. Ojo. Mira el tuctucito. Qué colorido. Ese. Mira el tuctucito ese. Ah, ¿qué es eso? Mini colectivo. No. Es un pan lactal. Orgullosamente cajamarcuno, decía. ¡Wow! Todo nuevo, todo nuevo. Llegamos finalmente a Cajamarca. Aquí nos ubicamos en esta calle, es donde nos vamos a quedar y ya estamos a más de 1800 metros de altura sobre el nivel del mar, así que se siente el fresquito. Encima nos estacionamos al lado de este mural precioso. Hay varios murales en el pueblo. Paró de llover. Ustedes pueden creer que estacionamos y salió el sol, ahora se volvió a nublar, así que esperemos que se mantenga así porque si no nos vamos a hervir, está todo mojado. Aprovecho que paró un poco de llover, así puedo conocer por lo menos la plaza principal. Desde que entramos al pueblo vimos una cantidad tremenda de Jeep Willys y esos Jeeps quedaron de la Segunda Guerra Mundial y fueron traídos a Colombia desde Estados Unidos y se hicieron muy populares por su capacidad de transporte, tanto de carga como de pasajeros, y su facilidad para moverse en la montaña, que lo hacía mucho más efectivos que las mulas. Esta es la iglesia de Cajamarca, que es encantadora. El parque principal de Cajamarca, punto de encuentro de los lugareños, pero además también sitio donde se realizan diversas actividades, diversos eventos. A partir de la conquista española se empezó a desarrollar la tierra para la agricultura en este lugar, convirtiéndose la agricultura en la principal actividad económica de Cajamarca. Esta actividad se volvió tan importante que Cajamarca es conocida como la despensa agrícola de Colombia. Es por eso que acá tenemos al monumento de los arrieros, en homenaje a la tradición y el esfuerzo de los arrieros, y resalta la importancia de estos en el desarrollo cultural y económico de este pueblo.
Pero qué pintoresco este pueblo, por favor, me encantó, ¿eh? Y como todo pueblito interandino, rodeado de montañas. Salimos a tomar un heladito y tuve que ir a buscarlos a ustedes para mostrarles cómo se viste Cajamarca de noche. Mirá lo que es esto, las luces por todos lados, hasta el mural iluminado. Y algo que no había visto hoy cuando vine a filmar es que arriba dice Despensa Agrícola de Colombia, como les contaba hoy. Hay luces, hay música, hay movimiento, hay de todo. La verdad me sorprendió Cajamarca de noche y tengan en cuenta que por este pueblo pasa la ruta panamericana, así que no solamente hay luces, hay movimiento, sino que también hay mucho tránsito, camiones, de todo que pasan porque siguen el camino que venían haciendo. Mirá cómo se puso la 10 Juan, que está haciendo hamburguesas. Claro, gurisa, mirá. Vamos con los huevitos. Uy, era un huevo duro. No, porque acá hay un huevo duro. Está duro. No. Yo lo quise abrir y digo, uy, no ¿Te imaginas el lechasco? No, completísimo. Con huevito y va con... ¿Cómo se llama? ¿Con quesito también? Con quesito, unas hamburguesas, unas rancheras y una cervecita bahiana. Sí, que conseguimos la cervecita de oferta y nosotros los sábados, como ustedes saben, hacemos pizza. ¿O no, mi amor? Que yo siempre amaso pizza los sábados. Sí, pizza. Íbamos a hacer pizza, unos choricitos, unos sanguchitos, pero bueno, salió hamburguesa. Sí, la idea era hacer pizza, pero bueno, dijimos vamos a cambiar un poquito, porque si no siempre lo mismo los sábados. Y queríamos hacer los choricitos, pero no los conseguimos, así que salió hamburguesas. Falta todo lo demás, pero en breve estará. Las hamburguesas tienen algo especial y recién Juan me hace un chiste y las mira y me dice, son de lentejas. Y ya me quedé mirándolo. Podría haber sido, ¿por qué? Porque estas hamburguesas no estaban en el freezer como uno las encuentra. Yo digo, qué raro, no puede ser que no estén en el freezer porque si no se echan a perder. Estaban en la heladera, pero no en el freezer como siempre están las hamburguesas. Entonces, ¿qué pasó? Es que están precocidas, se me cae. Están precocidas. ¿Sí? Por eso el color, que no es rojo, sino que es gris, porque ya tienen cocción. Precocida, bueno. Te la pones bajo el sobaco, dado vuelta a manzana y están para comer. En Santiago del Estero la dejas ahí afuera y ya está, se calentaron y listo. Bueno, pero está bueno para ahorrar gas. Vamos a probar, vamos a ver cómo es esta experiencia de estas hamburguesas, decían rancheras. Pero mirá lo que es esta producción, por favor. Ahí va, las precocidas. McJuan. El McJuan. Acá salió la primera, Uy. Mirá, no me había dado cuenta qué gruesita que es. Están a los tiros los cuetazos, no sé qué onda. ¡Ojo! Pesa 1 tonelada. Y bueno, es una hamburguesa, no puede fallar, está riquísima, además tiene queso, tiene el huevo y se acaba de largar a llover de una manera que no les puedo explicar. Sábado a la noche, acá disfrutando. Rodando hacia la Libertad, el restaurante. ¿Abriste la puerta del baño para que se vaya el humo? ¿O qué? No, para... No, porque miré por la ventanita porque escuché griterío y son unos pelados que andan por ahí chupando. Unos muchachos, sí, porque es sábado a la noche, así que la gente sale a tomar algo en el pueblo. Y la verdad que hay mucho movimiento. Suele haber mucho movimiento en este pueblo todo el tiempo, pero la noche calma un poco. Pero bueno, hoy es sábado a la noche. Disfrutando con la cervecita. ¡Salud, amigos! Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Ya tenemos el motor encendido porque vamos a salir a la ruta. Hoy se viene una ruta
bastante fuerte, intensa, no sé bien cómo describirla, pero ya nos avisaron los camioneros que es una ruta que no es nada sencilla. Ahí vino Juan, que compró un bidoncito de agua y ya estamos listos para salir. Ahora sí nos despedimos de Cajamarca. Qué hermoso este pueblo, me encantó. Y si el nombre les sonó conocido o que lo mencionamos alguna vez, es porque en Perú existe una ciudad que se llama Cajamarca, al igual que este municipio, este pueblito colombiano. Bueno, la cosa arrancó bastante tranqui porque es todo subida, así que vamos como a paso de hombre atrás de los camiones. Creo que nos estamos acercando al primer puente. ¡Ay, qué colorido esto! No es un peaje, sino que están los puestos de venta en las lomas de burro, porque hay tantos camioneros que te venden arepitas, te venden cafecitos, juguitos, panelitas. Ahí está. Todo. ¡Wow! Los puestitos en el medio de la ruta, Tomá. Cuando se quiere trabajar, se trabaja, viejo. Dulce de membrillo y queso. Raro, ¿no? Como nuestro vigilante, dulce de membrillo y queso. ¡Qué genial! Es vía única y es doble. La vuelta es por allí, por donde viene ese camión. Pero miren lo que es este camino. Observen esto. Miren lo que es este mapa. ¡Por Dios! El camino que se nos viene. Mamita. Bueno, estamos bastante tranquilos. Por ahora vamos todo bien y va a estar todo bien. Ahí arriba está el túnel de la mano que regresa. Vamos a cruzar, vamos a pasar por abajo de la otra mano, de la mano que regresa. Este puente altísimo, qué bárbaro, El camino, seguimos con el camino de los puentes. La ruta va paralela al río Bermellón, que lo tenemos acá abajo. Y algo muy común de los lugares, de las rutas de sierra que venimos transitando, que están paralelas a algún río donde hay mucha agua, es que hay muchos puestitos de lavado que lavan a los camiones. Así que es muy común escuchar silbidos, porque el colombiano es muy silbador, pega unos silbidos tremendos y te llaman para que vayas a lavar el vehículo, tanto camiones como camionetas, y me imagino que también deben lavar autos, pero bueno, creo que se concentran en los vehículos más grandes como los camiones y las camionetas. Acá justo tenemos uno de estos lavaderos de los que les hablo. Miren cómo están lavando este camión enorme y tremendo. Qué ruta, hay de todo para mostrar. Miren el lechero, cómo están ahí esperando y repartiendo la leche. Acá el cartelito anticipa un derrumbe. Bueno, no es mucho, pero debe ser que se suele derrumbar acá y por eso tienen todos estos conitos para que uno directamente ya no pase por esa parte. Y también hay estas bolsas que están haciendo como de retén. En este momento ya estamos haciendo el cruce de la cordillera central. Realmente imponentes las estructuras que protegen a los túneles de la otra mano para que obviamente no se derrumben por las caídas de agua. Tremenda la ruta 40, Observen esa casita en el medio de la montaña. ¿Vivirían en un lugar así? ¡Qué bárbaro! Acá había otro cartel de derrumbe y este sí es grande, bastante grandecito. Están trabajando. Haciendo la muralla de contención. Peaje. Uy, cómo cae la agüita. Recién leímos un cartel que decía: el no pago del peaje se sancionará con 8 salarios mínimos. 12.400. Conserve su tiquete de pago. La policía puede exigirlo. Miren, nunca habíamos leído eso. Al principio, cuando volvimos a entrar a Colombia, después de haber estado un mes en Ecuador esta última vuelta, a mí me resultaron caros los peajes de Colombia, porque este peaje de 12.000, por ejemplo, son $3, pero por lo general siempre pagamos 16, que son $4. Sin embargo, cuando veníamos de Ecuador, pagamos todos los peajes $1. Entonces, de Ecuador, que pagamos todos los peajes $1, a pagar $3, $4, y se notaba el cambio. Pero, transitando estas rutas y viendo cómo la geografía misma
hace que obviamente se destruyan por las lluvias, por las precipitaciones, etcétera. Es entendible que salgan los peajes, porque todo el tiempo tienen que estar arreglando las rutas. Y las que no están reparando están relativamente hechas a nuevo, así que también son una pista de carrera. Así que sí, vale la pena pagar estos peajes más caros y se justifica, obviamente. Ya estamos a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, subimos bastante y se nota el frío que está haciendo, así que tuvimos que levantar las ventanillas porque cada vez estamos más cerca de las nubes. Cuando veníamos empezando esta ruta se veía ahí arriba como estaba todo nublado. Bueno, ya estamos entrando en toda esa zona nublada, así que está haciendo un señor frío. ¡Uy, Dios mío! Ay, me dan mucha impresión esas motos. Pasaron un montón de esas motos que son velocísimas y hacen mucho, pero mucho ruido. Moto de pista. Ahí va, ahí va. ¡Ay, Dios! ¡Ay, tengan cuidado, chicos! Ya me vuelvo loca. Hay un montón de carteles de precaución con la fauna. Y dentro de esos carteles hay uno en donde aparece la imagen de un perezoso. Me muero. Vamos a ver perezosos acá. No. Perezosos y comadrejas, ¿eh? Sí, también las comadrejas. Pero las comadrejas las hemos visto en otros lugares. A los perezosos solamente los vimos hasta ahora en Costa Rica. Nunca los habíamos visto en ningún otro lugar en Costa Rica antes de viajar en motorhome, ¿no? En nuestras vacaciones de verano. ¡Ay, me emociono porque los amo! Amo a los perezosos. ...3.265 metros de altura sobre el nivel del mar y estamos entrando al mismísimo cielo, ¿eh? No se ve nada. A ver, qué frío. Alto de la línea, llegamos al punto más alto. Ahora bajamos. Ah, llegamos al punto más alto. Bueno, ahora hay que empezar a bajar, por eso el cartel de baje con precaución, por el tema de los frenos, por supuesto, ¿no? En el alto de la línea hay un mirador, pero la verdad es que no se ve nada, porque hay muchas nubes, mucha neblina, así que no vamos a parar. Un señor que está regando el paredón. Ay, justo ahí se fue a mear el señor. Inicio descenso prolongado, descienda con precaución. Bienvenidos al departamento del Quindío. ¡Qué túnel, papá! Cóndor de los Andes, mirá. Ah, está nuevito, iluminado y todo, ¿eh? Tremendo túnel. Segundo túnel, el túnel Las Mariposas. Pero qué cosa hermosa que nunca habíamos estado así en túneles ambientados, decorados y tan nuevitos. Ay, túnel El Mono Aullador. Tercer túnel, túnel Los Ocelotes. Desciende con freno de motor. Desciende con precaución, línea de atención asterisco 456, estamos a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, venimos bajando, venimos descendiendo. Y esto que están viendo es la ciudad de Calarcá. Bueno, ahora que ya pasamos y ya estamos tranquilos, les voy a contar que nuestra idea era llegar hasta la ciudad de Calarcá para hacer una cascada que estaba muy cerquita de ahí, a las afueras de la ciudad, pero resulta que si bien habíamos buscado la información, venía mirando en el mapa de iOverlander, que es la aplicación que siempre usamos para buscar lugares seguros para dormir, que habían 3 puntos marcados en Calarcá en donde a diferentes viajeros en diferentes momentos les intentaron robar o los intentaron estafar, así que decidimos continuar ruta. Atravesamos sí a la ciudad y la verdad que el ambiente se veía medio raro y sobre todo el modus operandi que decía en la aplicación que le pasó a un montón de viajeros, no es que le pasó a 3 viajeros, no, 3 puntos en donde les pasó a muchos viajeros. Y el modus operandi se los quiero contar para que si ustedes vienen por acá sepan y no caigan. Y son varias motos, una o 2 motos que vienen juntas con 2
2 personas arriba, ¿sí? Siempre hay más de una persona manejando la motocicleta y se acercan a los motorhomes, se acercan a las vans y les dicen que están perdiendo aceite, que se fijen y los tratan de orillar, los llevan como que los van encerrando para que se salgan de la ruta. Cuando parás, ahí es cuando te roban. ¿Qué pasa? He visto en muchos de estos comentarios que hasta los han manchado con algún tipo de aceite en la rueda, como para que piensen realmente que están perdiendo aceite, y es una mancha de aceite que está en la rueda pero que no se conecta con el vehículo, o sea que no es una pérdida real del vehículo, sino que es como que te tiran algo, se acercan, te dicen que estás perdiendo aceite o que te pasa algo, que tenés una avería en el vehículo. ¿Para qué? Para obligarte a parar. Así que bueno, sabiendo esto, sabiendo que esta era una zona caliente, una zona bastante peligrosa, decidimos continuar ruta y no parar ahí, obviamente. Finalmente, después de casi 5 horas de ruta, llegamos a este pueblito que al final fue un cambio repentino de planes, ahí está Juan, y este va a ser el lugar donde vamos a pasar la noche. Ya sabemos que es un lugar seguro y tranquilo. Y con respecto a lo que les conté hoy de esas advertencias que nos aparecieron en esta aplicación, porque bueno, es experiencia de otros viajeros que sucedió efectivamente, que los encerraron con motos y les quisieron robar o los quisieron engañar. Cuando nosotros estábamos por entrar a Colombia, muchas personas nos dijeron que tuviéramos cuidado o que tratáramos de no pasar por el país, por la guerrilla, por la inseguridad, etc. Y si bien son cuestiones reales que existen en el país, no quiere decir que Colombia no sea un país amigable para los viajeros. Y esto lo digo en base a puramente nuestra experiencia. Nosotros hoy estamos cumpliendo 3 semanas en Colombia desde esta segunda vuelta, desde este segundo ingreso al país, pero el ingreso anterior estuvimos durante todo un mes viajando en el país, y tanto ese mes como estas 3 semanas, o sea, este mes y 3 semanas que llevamos viajando en el país, la hemos pasado muy bien, han sido muy amistosos, nos han ayudado muchísimo. Y si bien, les repito, hay lugares en donde sí hay que cuidarse, como es el caso de lo que les conté hoy, no quiere decir que pase en todos lados. Hay lugares que son muy seguros y lo importante es que uno vaya buscando esos lugares y se vaya moviendo acorde al lugar a donde está. Por eso no quiero dejar de mencionar esto, porque nos han dicho eso y no creo, en base a nuestra experiencia, que sea cierto. Yo no creo que Colombia no sea un país amistoso para los viajeros. Yo creo que todo lo contrario, a nosotros nos han recibido muy bien y estamos pasándola muy pero muy bien, pero simplemente hay que tener cuidado. Como dicen acá, en definitiva, no hay que andar dando papaya. ¿Qué quiere decir? Como decimos nosotros, cocodrilo que se duerme es cartera. Hay que estar atentos y ver en dónde uno está, preguntar, hablar con los vecinos, pero no por eso pensar que este no es un país amistoso para nosotros, para los viajeros. Y dicho esto, llegamos hasta el final del video. Le voy a mandar un flor de saludos a Dori Ríos Hernández. Gracias por tu mensaje, beso grande para vos. Si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar ya mismo un mensaje abajo de este video y estar suscrito al canal porque es para nuestros suscriptores. Gracias por haber llegado hasta el final del video, por sus mensajes, por sus likes y por ver las publicidades. Ustedes son lo más. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. ¡Mua!